Vamos a repetir todo entonces desde el principio. Buenos días, hermanos. Damos gloria al Señor de que podemos estar aquí. Bájame un poquito, si puedes, Richard. Gracias. Damos gloria a Dios de que podemos estar aquí, de que hemos estado un gran tiempo gozosos todos como iglesia, adorando al quien es único, digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben? Siempre para muchas cosas nosotros buscamos a la persona idónea. Buscamos a la persona que sea perfecta para ponerlo en el lugar o ocupar el cargo correcto. Y en una leyenda británica, no sé si algunos la conocerán, la del rey Arturo, el reino de Britania estaba completamente sin rey y se había designado que aquel que levantara una espada llamada Excalibur encajada en una piedra iba a ser el digno de reinar y de juzgar a los enemigos de ese reino que ahora estaban completamente sin una guía. Y muchos lo intentaron, pasaron años, inclusive hasta la espada de cierta manera fue olvidada porque nadie era digno de levantar esa espada. Sin embargo, llegó un día un muchacho llamado Arturo y levantó la espada. Y lo que cuenta esta leyenda de Britania es que aquel fue uno de los mejores reyes. No solamente fue que juzgó a los enemigos de aquel reino, sino que instauró la paz en el reino, porque fue el único digno de levantar aquella espada. Hermanos, sin embargo, no vengo a predicarles acerca de un rey humano, sino que hoy vamos a ver en un pasaje dentro del libro de Apocalipsis que hemos estado predicando, vamos a ver un pasaje donde vamos a ver que Cristo es el único digno de juzgar. Es el único digno de gobernar y juzgar a este mundo. Por eso nosotros debemos adorarle a Él. Repito, Cristo es el único digno de juzgar. Por eso debemos adorarle a Él. Le invito a que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Lo vamos a estar viendo el capítulo 5 en toda su totalidad. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, cuando tenga el pasaje en la mano, ponerse en pie, si le es posible, para tener la lectura de la palabra de nuestro Señor. Dice así la palabra de nuestro santo Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos ir a ella, Señor, con seguridad para conocerte a ti, Señor. Para conocer lo que has hecho por nosotros, Señor. Y para, con una actitud genuina, Señor, postrarnos delante de ti en adoración, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a aplicar tu palabra, Señor, y a proclamar tu palabra en medio de este mundo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, como dije anteriormente, en este pasaje vamos a ver que Cristo es el único digno de juzgar y por eso le debemos total adoración. Y eso lo vamos a ver en 2 grandes secciones. Pero antes de eso, si se dan cuenta, a partir del versículo 1, esto es un pasaje que viene a continuidad del anterior. Si estuvieron aquí el domingo pasado, estuvimos viendo la predicación de la gran visión que Juan estaba viendo de un trono con seres vivientes delante y 24 ancianos que estaban representando al pueblo de Dios que se postraban completamente para adorar al Señor. Era un cuadro maravilloso donde Juan estaba viendo que toda la cosa creada, todo ser creado, estaba adorando al que está sentado en el trono. Y nuestro pasaje, es una continuación. Juan fue enviado al cielo, él y solo él fue enviado al cielo para ver esta gran visión. Y en medio de esta gran visión es cuando vamos a ver el pasaje que tenemos en esta mañana. Lo primero que vamos a ver, los versículos del 1 al 4, es que vamos a ver que no hay nadie digno para efectuar el juicio divino. Repito, no hay nadie digno para efectuar el juicio divino. A partir del versículo 1 dice Juan en esta visión que vio en la mano derecha de Dios que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En otras versiones, en vez de un libro, era un rollo, que era el tipo de libro de la época. Ellos los libros no los tenían como nosotros cuando estaba, sino que era una especie de rollo. Ese rollo estaba escrito, según lo que estaba viendo Juan, por dentro y por fuera, y tenía 7 sellos. Ahora, nos preguntaremos mucho, ¿qué significaba este libro? ¿Por qué Juan, dentro de esta visión, estaba específicamente viendo la mano derecha del que estaba sentado en el trono que tenía este libro? Bueno, si vamos a otros pasajes de las Escrituras, por ejemplo, en Ezequiel 2, del 9 al 10, Ezequiel nos narra cuando Dios le presenta este rollo, le está diciendo que es un rollo escrito por delante y detrás, lleno de lamentaciones, gemidos y ayes. Y los ayes los vamos a ver próximamente en Apocalipsis. Pero lo que nos está diciendo Dios con este libro es que este libro y lo que hay en su contenido es el juicio de Dios sobre este mundo. Es el juicio de Dios sobre las naciones. Y fíjense qué tan importante era este libro que Juan vio que estaba sellado con 7 sellos. Si recordamos la numerología en Apocalipsis, el 7, ¿qué significa? Significa perfección, significa plenitud. Está diciendo que este libro está sellado perfectamente, de una manera que no podía cualquiera ir y abrir el libro y ver su contenido. Juan dice que vio este libro y que de repente vino un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y esta es la pregunta que nos hace este pasaje. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esa es una pregunta que el ángel hacía a gran voz, que todos los que estaban presentes ahí y aún toda la creación podía oír a una voz y decir, ¿quién es el digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hermano, ¿quién pudiera tener la autoridad para desatar el juicio divino de Dios? Automáticamente Juan se responde y dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. No solo que no lo podía abrir, dice Juan que no lo podía ni mirar. Juan estaba siendo privilegiado porque estaba viendo esta visión, estaba viendo el libro, pero nadie era digno de ni siquiera mirar este libro, de mirar su contenido. Hermano, esto nos enseña que no todo el mundo o ninguno es digno de ejecutar los juicios de Dios. Nadie de nosotros está llamado por Dios a ejecutar sus juicios.
Y les voy a poner eso en contexto, porque muchas veces, cuando pasan problemas, nosotros juzgamos. Cierta persona hizo algo mal. Y en nuestra mente, o inclusive lo hablamos con otra persona, lo que se mereciera es 30 años de cárcel. O lo que se mereciera es que el Señor lo partiera con un rayo. Y a nosotros no nos toca eso, hermano. Solamente le toca eso a Dios. Dios es el único que tiene el libro de los juicios de este mundo en su mano. Algunas veces quisiéramos destruir completamente organizaciones, gobiernos, no sé, entidades de maldad en este mundo, pero no nos toca eso. No nos toca a nosotros efectuar, ejercer, poner a accionar los juicios de Dios. Juan dice que ninguno de nosotros es digno. Ninguno de nosotros es merecedor de eso. Y en el versículo 4 no solamente Juan ha dicho anteriormente que nadie es digno de abrir ese libro, sino que Juan lloraba mucho. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Juan está llorando? Recuerden que ese libro, que son los juicios de Dios a este mundo, son los juicios que nosotros estamos esperando que el Señor haga. Nosotros estamos esperando al final de los tiempos que el Señor haga justicia en este mundo. Que al impío se le pague conforme a su impiedad. Que al bueno, al que hace las cosas bien delante de Dios, se le pague conforme a sus obras. Sin embargo, Juan lloraba porque no veía que nadie pudiera hacer eso. Nadie era digno para ejecutar los juicios de Dios. Hermanos, creamos en un Dios justo que hace justicia a través de sus juicios divinos. El que está sentado en el trono tiene sus juicios en la mano, el rollo con los 7 sellos. Dios, no lo veamos o lo esperemos completamente al final, va a juzgar este mundo. Nada va a quedar impune, pero ahora no creamos que alguien de este mundo, alguien creado, es justo para ejecutar el juicio de Dios. Nosotros no somos dignos, ninguno es digno de ejecutar juicio. Ahora, no malinterpretemos esto. Que no seamos dignos para ejecutar el juicio no significa que Dios no haya llamado a su iglesia en su palabra a juzgar lo mal hecho en este mundo. Nosotros juzgamos y decimos, sí, esto está mal, el adulterio está mal, robar está mal, mentir está mal. Sin embargo, la ejecución de ese juicio está en las manos de Dios, no está en las manos de nosotros. Nosotros no somos dignos para ejecutar los juicios de Dios. Dios es quien va a ejecutar sus juicios. Sin embargo, si estás aquí hoy en esta mañana y aún no eres cristiano, aún no eres creyente, tú debes temer todos los juicios que están escritos en ese libro. Los debes temer y grandemente, porque solo siendo parte del pueblo de Dios, en arrepentimiento genuino de tus pecados y teniendo fe en Cristo como tu Señor y Salvador, es que cuando pases por medio de estos juicios, porque sí, la iglesia va a pasar los juicios, pero cuando pasemos en medio de estos juicios, Dios nos preservará hasta el final. Dios nos hará estar en la eternidad junto a Él. Hermanos, no solamente Juan nos está presentando esta imagen donde no hay nadie digno y él está llorando porque no hay quien ejecute los juicios de Dios. ¿Cómo entonces todas las personas, todos los mártires del Evangelio que están clamando por justicia, bueno, ¿cómo se va a ejecutar si no hay nadie digno para hacerlo? Pero a partir del versículo 5 y hasta el versículo 7 vamos a estar viendo que Cristo, por su sacrificio, es el único digno de juzgar a este mundo. Si se fijan, a partir del versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermano, no imagino lo que Juan pudo haber sentido en ese momento, pero de pasar a pensar que nadie iba a poder ejecutar los juicios de Dios a que le dijeran no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido y es el único digno para abrir ese libro. Eso debe haber provocado un gozo enorme en Juan. Pero hermanos, vamos a entender un poco más. ¿Qué quiso decir ese anciano cuando le dijo a Juan, he aquí el león de la tribu de Judá? Está usando una imagen de león, pero también está usando
a la tribu, una de las 12 tribus de Israel. Y si nosotros vamos un momento a Génesis 49, versículos 9 y 10, vamos a poder entender un poco mejor a qué se estaba refiriendo este anciano. Génesis 49, los versículos 9 y 10, voy a empezar a leer desde el 8, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ahora el 9, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encombó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Lo que está diciendo aquí Génesis es que Judá había sido la tribu dentro de Israel que se le había designado que fuera la que rigiera, que fuera la que de él se levantara un rey, se levantara como un león poderoso, que fuera el que gobernara todas las naciones. Pero no solamente nos quedamos en el león de la tribu de Judá. El anciano también le dice a Juan la raíz de David o la descendencia de David. Si fuéramos a Isaías 11:1, viéramos que el propio Isaías está profetizando que del trono de Isaí, el papá de David, vendría un descendiente que juzgaría y que reinaría a este mundo. Hermanos, no hay otro. No hay otro león de la tribu de Judá, no hay otro descendiente de David que haya sido el rey de reyes y señor de señores que nuestro Señor Jesucristo. El anciano le estaba diciendo a Juan, va a venir Cristo, el único que es digno. Y el anciano le dice, ¿por qué es digno? Dice en el versículo, ha vencido. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, Cristo ha vencido. Ya en nuestro tiempo nosotros tenemos que reconocer que Cristo ha vencido, porque Cristo venció en la cruz del Calvario al pecado y a la muerte. Y la venció no solamente porque murió por nuestros pecados, sino porque también al tercer día resucitó y venció completamente a la muerte. Entonces, ese león de la tribu de Judá, esa raíz de David, es el que ha vencido y por eso es el único digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sin embargo, eso fue lo que Juan oyó del anciano de días. Y recuerden que en Apocalipsis siempre vamos a estar teniendo un contraste de lo que oye Juan y de lo que después se vuelve y Juan puede ver. Dice el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono de los ancianos, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie uno como el león. Él no vio al león. El anciano le dijo que estaba el león de la tribu de Judá, pero lo que él logra ver es que estaba en pie en medio de todo un cordero como inmolado. No solamente Cristo es el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, el rey poderoso y gobernante que ha triunfado, sino que también tenemos otra imagen en Apocalipsis de que Cristo es el cordero inmolado. Hermano, no tengo que llevarlos a Isaías 53 y toda la profecía acerca del Mesías y cómo nos los presenta en el versículo 7 como un cordero que enmudecido fue llevado completamente al matadero. Y el versículo 6 anterior dice, y fue molido por nuestros pecados. Cristo se ofreció en la cruz como un holocausto, como un sacrificio delante del Señor. Ya bien lo decía Juan en su libro, cuando Juan el Bautista lo ve por primera vez, Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la imagen del Cordero y de un Cordero en sacrificio, en holocausto, es una imagen que Dios ha establecido en su palabra a lo largo y ancho de ella. Desde Génesis 22 podemos ver cómo Abraham no tiene que matar a su hijo porque Dios le da un cordero sustituto para morir en su lugar. Después vemos cómo en Éxodo 12 Dios establece la Pascua donde un cordero y su sangre puesto en los dinteles es lo que va a sustituir la muerte de los primogénitos. Después vemos en Levítico 16 instituido como el día de la expiación, el día del holocausto, donde un cordero iba a ser completamente sacrificado a Dios. Llegamos al punto en el que vemos a Jesús. A Jesús como un cordero sacrificado en la cruz. Y hoy vemos en Apocalipsis 5 la imagen de ese cordero inmolado, que es el digno de abrir el libro y desatar su sello. No solamente ve un cordero como inmolado, como un cordero que veríamos tú y yo, sino que dice también
que ese cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Si se recuerdan, vuelvo el 7, el número de plenitud. Los 7 cuernos están estableciendo que es un cordero todopoderoso, tiene todo su poder y toda su fuerza. Y los 7 ojos se explican ahí mismo. Mismo Juan dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo que está diciendo ahí Juan es que el Espíritu de Dios así enviado por toda la tierra es que Cristo tenía una omnisciencia. Cristo conocía todo lo que acontecía, todo lo que se establecía. Tenía todo el poder para abrir el libro y desatar sus sellos. Hermano, no solamente Juan oyó al león de la tribu de Judá, no solamente vio al cordero inmolado, que era digno de abrir, sino que en el versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Aquel libro que nadie era digno de abrir, nadie era digno de leer, nadie era digno de aún ni siquiera mirarlo. Cristo es el único digno de abrir el libro y de ejecutar los juicios divinos del Señor. Hermano, entendamos que solo Cristo es el único digno de juzgar. Creamos en Cristo como el gobernador de este mundo que viene de la tribu de Judá como un león vencedor. Ese es nuestro rey, ese es nuestro gobernador supremo. Solamente Cristo es el que nos gobierna. Creamos en Jesús como el poderoso rey descendiente de David que juzga. Creamos que Jesús ha sido ofrendado por Dios en sacrificio, en holocausto, inmolado por nosotros mismos y que con su muerte y resurrección ha vencido el pecado y la muerte en nosotros. Cristo ha vencido, hermanos, y por eso es digno de abrir el libro. Ahora, para las visitas que están hoy, o aquellas personas que se reúnen con nosotros domingo tras domingo, pero que aún no son creyentes, no han creído en Cristo. Ante esta imagen que estamos leyendo, ante esta imagen a la cual nos estamos exponiendo en esta mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer ante la imagen del Cristo que ha vencido y que se está preparando, ha tomado el libro para juzgar este mundo? ¿Vas a seguir en el bando perdedor? Porque literalmente todos nosotros estamos en el bando de aquel que ha vencido. Y cuando en una guerra o en una disputa el bando vencedor gana, ese es el que establece el juicio sobre el bando perdedor. ¿Vas a seguir en el bando perdedor? En el bando del cual no habrá misericordia. Para aquellos que no han creído en Jesucristo, no va a haber misericordia porque han rechazado el mensaje del Evangelio. ¿Qué vas a hacer? Lo que te puedo decir en esta mañana es que necesitas entender que nada bueno le sucede a los enemigos derrotados de Dios. Nada bueno le va a suceder a las naciones. Solo aquellos que estamos en Cristo venceremos con Cristo. Hermanos, la última sección en esta mañana, los versículos del 8 al 14, vamos a ver la reacción a esta acción de Cristo de coger el libro, de ser el único digno de coger el libro que tiene el que está sentado en el trono. Y vamos a ver la creación que adora al digno Dios que juzga. Eso es lo que vamos a ver de los versículos del 8 al 14. Inmediatamente en el versículo 8, Juan nos está diciendo, y cuando hubo tomado el libro, dice Juan ahora, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Automáticamente cuando Cristo como Cordero inmolado, como león de la tribu de Judá, ejerció su poder y autoridad de ser el digno de abrir el libro, dice que aquellos 4 seres vivientes, que en el capítulo 4, en el domingo anterior cuando lo predicamos, estaban adorando al que está sentado en el trono, y los 24 ancianos que estaban adorando al que está sentado en el trono, dice que se postraron delante del Cordero en adoración. Estos seres vivientes, estos 24 ancianos que representan al pueblo de Dios, están reconociendo la divinidad del Cordero que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Dice no solamente que se postraron delante del Cordero, sino que todos tenían arpas en señal de adoración a Él. Y dice, y copas llenas, y copas de oro llenas de incienso. Y Juan explica qué cosas son estas copas, que son las oraciones de los santos. Recuerden, hermanos, las oraciones de nosotros son como incienso delante de Dios, son como olor fragante. Si usted va al Salmo 141, dice la palabra del Señor,
Salmo 141 dice la palabra del Señor, desde el versículo 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Desde antes, desde incluso los salmos, las personas saben que la oración es como una ofrenda, un sacrificio también al Señor, como olor fragante delante de Él. Desde el tabernáculo también, cuando se iba a entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que llevar incienso delante de Él como adoración al Señor. Eso es lo que está diciendo que los 24 ancianos tienen las copas en sus manos, llenas de nuestras oraciones, llenas de una adoración al Señor. Y dice no solamente que tenían las arpas, que tenían las copas, sino que cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y en el canto dicen, ¿por qué? Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué están diciendo aquí los seres y los 24 ancianos? Hermanos, están proclamando en adoración el Evangelio. El Evangelio, Cristo se inmoló por nosotros, derramó su sangre, su cuerpo fue molido en la cruz para ser un pueblo para Él, de todo linaje, pueblo y nación. Por eso es que Cristo ha vencido. Por eso es que Cristo es completamente digno. Si ha sido digno completamente para hacer el sacrificio por nuestra salvación, es el que es digno, el único que es digno completamente para juzgar entonces a este mundo. Sigue más adelante, dice, y nos ha hecho para nosotros, o para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto no es nuevo en el libro de Apocalipsis. No sé si se acuerdan, en Apocalipsis 1:6, cuando Juan está viendo la primera visión y proclamando lo que va a ser el libro de Apocalipsis, está diciendo que nosotros somos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Hermanos, pero no solamente ahora Juan está viendo a estos 4 seres y a estos 24 ancianos adorando, sino que ahora en el versículo 11 dice, y miré. Vuelve Juan a mirar otra vez, porque él había visto el Cordero en medio de los 4 seres vivientes, en medio del anciano, en el centro del trono, pero cuando volvió a mirar dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. ¿Se acuerdan que los 4 seres eran 4? 4. Y los ancianos eran 24 en representación del pueblo de Dios. Pues bueno, esa imagen cuando Juan vuelve a mirar, esos 24 ancianos se convierten en millones de millones. Ya no está representado en un número 24, sino que te está diciendo completamente cuántas personas, cuánto pueblo Dios ha redimido para que ahora lo adore, porque Él es el digno de juzgar a este mundo. Dice que eran millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, no solamente en aquella visión celestial Juan ve a estos seres y a estos ancianos adorando al Señor, sino que también estamos nosotros ahí. Nosotros también adoramos al Cordero porque Él es el único digno. Nosotros ya deberíamos adorarlo porque es nuestro Señor y Salvador. No hoy, no cuando terminemos esta predicación y volvamos a cantar por la tarde, por la noche, cuando nos levantemos mañana, todos los días de nuestra vida y por la eternidad, nosotros debemos adorar al que es digno. Digno porque nos salvó, nos redimió, nos rescató, pero también digno porque ha de juzgar completamente a este mundo. Y dice después, no solamente estamos nosotros adorando al Señor, estamos nosotros adorando al Cordero, sino que a partir del versículo 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, dando la gloria a Dios Padre, y al Cordero, dando la gloria a Cristo, dice, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermano, si todavía hay personas por ahí que dicen que Cristo no es completamente divino, ¿cómo explicamos que toda la creación esté adorando al que está sentado en el trono y al Cordero? Cristo es Dios completamente y debe alabarse por lo que ha hecho y por lo que hará completamente cuando juzgue a este mundo. Termina el pasaje diciendo,
Los 4 seres vivientes, cuando oyeron a la creación decir eso completamente, decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, no solamente nosotros adoramos a Dios. La creación ha experimentado el beneficio de la victoria de Cristo. Si usted puede leer Romanos 8, la creación de alguna manera dice que gime a causa de que no se ha hecho justicia, a causa de que está esperando completamente por Dios. Pero en este pasaje estamos viendo que la creación sí está adorando al Cordero, que la creación sí está esperando ese juicio completamente de parte del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy entonces si estamos entendiendo este pasaje así? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es adoremos a Cristo nuestro Salvador, que es el único digno de ejecutar el juicio divino a este mundo. ¿Lo estás adorando? ¿Estás clamando a Él en adoración? Rindámonos completamente en alabanza a Dios, pues por medio de la victoria de Cristo, Este nos ha redimido de nuestros pecados. Adoremos al Cordero, pero adoremos también al que está sentado en el trono, que hizo que Cristo nos redimiera de nuestros pecados. Postrémonos ante Dios, porque Él, gracias a la obra de Cristo, nos ha hecho un solo pueblo, de todo linaje, lengua, nación. Hay cristianos en todos los lugares, han estado en todos los lugares en los siglos anteriores, estarán en todos los lugares en los siglos venideros. Nosotros no solamente tenemos hermanos en Ciudad Dávila, Villa Clara, La Habana, Pinar del Río, Guantánamo, tenemos hermanos en todos los lugares del mundo. Tenemos hermanos con los que pasaríamos trabajo en comunicar porque no hablamos el mismo idioma. Sin embargo, Dios nos ha hecho un solo pueblo para su gloria y para su honra. Hermanos, comprendamos que fuimos hechos para momentos como los que está describiendo Apocalipsis 5. Momentos para adorar. Dios nos creó y nos hizo por naturaleza adoradores. Así que démosle gloria y honra al Padre y al Hijo. Démosle toda la alabanza, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Eso fue para lo que fuimos creados, para adorarle a Él. Si estás aquí y aún no conoces al Señor, mi pregunta para ti es, ¿dónde estás representado tú en este pasaje? Porque este pasaje solo habla de que el pueblo de Dios le va a adorar, su pueblo redimido, y donde la creación le va a adorar. Pero si tú lo rechazas a Él, tú no estás en este pasaje. Tú no estás dando gloria al Cordero, que es digno de abrir el libro y desatar los sellos y de jugar este mundo donde vas a ser juzgado tú. No estás aquí porque no quieres adorar a Dios. Al menos en lo que dice la palabra de Dios, no lo adoras como Él demanda. Tú puedes tener ideas de Dios y puedes creer que lo estás adorando, pero si no lo estás adorando como Él demanda en su palabra, no estás contado en este pasaje. Confiesa con tus labios que te arrepientes de tus pecados y cree en tu corazón que Cristo es tu Señor y Dios. Y Dios es misericordioso y te quita tu culpa. Te adopta como su hijo, te hace parte de su pueblo, te va a convertir en rey y sacerdote de su reino. Y entonces sí te va a permitir adorar al León de Judá, a Cristo el Cordero inmolado que venció a tu favor y que juzga a este mundo. Solo así vas a poder ser parte de esta bendición de adorar al Señor. Arrepiéntete de tu maldad, cree y únete entonces a nosotros, el pueblo de Dios, a adorar al que está sentado en el trono y a adorar al Cordero. Concluyo en esta mañana. Si se recuerdan de Arturo, aquel que levantó la espada, el único digno de levantar la espada, bueno, la historia, la leyenda sigue. Arturo sí venció a sus enemigos, reinó en paz por mucho tiempo, estableció lo que se llamó una mesa redonda con caballeros, pero en algún momento Arturo falleció. La espada, según la leyenda, la tiraron por un lago y se desapareció. Y después de eso vinieron otros reyes y vinieron otros reinos y vinieron otros enemigos y no hubo un juicio total en contra del mal. Sin embargo, nosotros hemos visto esta mañana que hay uno que sí es completamente digno, que no necesita una espada, que no necesita un reino terrenal, que tiene el reino celestial, el cual Él gobierna por los siglos de los siglos. Ese es el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos, de juzgar completamente a este mundo y a lo largo ahora de todos los pasajes que nos quedan en Apocalipsis hasta casi el final,
vamos a ver cómo Dios está ejecutando su juicio a través del Cordero inmolado. Hermanos, entendamos que Cristo es el único digno de juzgar. Por eso, adorémosle por siempre. Que Dios les bendiga en esta mañana.